La noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Estamos ya en la mesa de análisis, 8 de la mañana ya con 32 minutos. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi. Pancho, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Muy buenos días, mi querido Omar Alexander. Bueno, pues entramos en una dinámica en estos momentos de que se intensifica el debate por la reforma electoral, que va porque va por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el gran debate que se tiene a nivel nacional es ese, la desaparición o no del Instituto Nacional Electoral para dar paso a un nuevo organismo, una junta, vaya usted a saber cómo se habría de conformar, que se encargaría precisamente de los procesos electorales el nacional y también en los locales. Es ahí donde se ha, cuestionado el control férreo que quiere mantener o extender el gobierno de la República hasta este tipo de organismos. Javier Cabrera. Mira, hay toda una disputa por el control de este órgano electoral, o sea, el árbitro electoral. Y quienes, pues lo defienden y quienes están en contra de ellos llama mucho la atención, porque en el pasado fueron, sin duda, la oposición, en los grupos de izquierda, quienes estuvieron pugnando a nivel nacional, porque si era un organismo totalmente autónomo, que las autoridades dejaran de ser juez y parte. Recordar que en el pasado, pues era el gobierno federal, el gobierno estatal, quienes organizaban, calificaban y determinaban qué figura política había ganado las elecciones, y normalmente pues quienes se fundaban en la camiseta del tricolor del PRI, pues aparecían con los grandes triunfadores. Habían fuertes oposiciones, un partido como el Partido Acción Nacional, quien siempre estuvo en pugna y pues denunciando todo este tipo de atropellos que se realizaban. La izquierda también yo creo que fue la que impulsó más fuerte el golpeteo sobre este mecanismo. Recordar que en el proceso electoral lo que ya culminó fue en esa elección con Carlos Salinas de Gortari, donde participó Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, la señora de Piedra, entre otros actores políticos, pues en un proceso bastante complicado que todavía no se sabe en verdad qué sucedió, porque el sistema de cómputo se cayó. Eso fue la determinación que se dio, que se habían ido la luz o que algo había sucedido, y pues el cómputo que se tenía distinto a hoy, que no había todo el sistema de computadoras, pues le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, pero también abrió la posibilidad de hacer un cambio y abrir a la democracia con la idea de que había que darle voz a las minorías. Hoy lo que se dice es que se quiere regresar 50 años atrás, bajo un proceso donde el Estado vuelva a controlar un organismo electoral, bajo el argumento de que que no es ni juez ni parte el INE en estos momentos, cuando elección pasada gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, pues él dice que reconoce la independencia de este organismo, haberle admitido que había triunfado en las urnas en forma bastante amplia. Hoy le están haciendo una serie de encuestas donde la mayoría de la población está de acuerdo que se mantenga este órgano electoral. Sin duda yo creo que el problema es el término de la economía, que cuesta muy caro los procesos electorales o la democracia. Pero la versión es de que esperan que la democracia sí tiene que continuar bajo este sistema de vigilancia, donde haya un órgano electoral totalmente independiente del Estado. Ni duda cabe de que se debe, hacer más eficiente y que cueste menos precisamente a los mexicanos cada proceso electoral, porque son miles de millones de pesos los que se gastan, lo que cuesta un voto, Milton. Sí, claro. Y en esta encuesta que publica el periódico Reforma, te dice que solamente el 13% de las personas encuestadas son las que están a favor de que el INE desaparezca. Hay un 80% que diría que el INE ha sido importante para garantizar la democracia, y hay un 71% dice que si el INE desaparece, la democracia en México estaría en peligro, contra un 23% que dice que no estaría en peligro.
Pero cuando ya les preguntan, cuando ya en la ecuación de la pregunta entra el presidente, ahí ya cambian las respuestas. Porque cuando ya dice el presidente busca eliminar al INE y crear uno nuevo, el 50% dice quiere controlar las elecciones, o sea, la mitad. Pero hay un 43% que le cree que quiere mejorar el sistema electoral. ¿Qué estamos viendo? En la propuesta del presidente hay varias cosas muy buenas, que sería, por ejemplo, quitar 200 diputados. Eso es parte de una lucha desde hace mucho, de ir quitando la representación en la Cámara de Diputados. Pero, ojo, ¿dónde está la manzana envenenada? En que se elija a voto de los ciudadanos a los magistrados electorales o a los consejeros electorales. Ahí lo que pasaría es que la fuerza dominante impondría las reglas del juego y el árbitro es parcial. Es como si nos fuéramos a hacer una encuesta a Cuapa o a Santa Úrsula y decir, oye, ¿cuál árbitro quieres que pite en el Azteca? Pues todo el mundo iba a decir, el árbitro que le vaya a la América. Entonces, ¿va a ser un juego parcial? No. Hay todo un proceso y fue toda una lucha de izquierda, de la derecha, parte del centro también, que fueron consolidando a esta democracia que hoy tenemos. Que con la democracia llegaron las balas y las fosas, bueno, pero eso es parte de que en la democracia se sueltan ciertos controles o ciertas situaciones de seguridad que hemos ido viviendo los mexicanos. Pero bueno, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? La gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en las élites para que el presidente vaya por el INE, vaya por las calles con los militares? ¿Por qué? Sabiendo que Morena tiene todo para ganar las elecciones, sabiendo que Morena ha sido una maquinaria electoral avasalladora. ¿Por qué ir? ¿Por qué ir por el INE? ¿Y por qué tener a los militares en las calles? Si ellos en la sucesión prácticamente van con todo y la oposición no solamente no está dividida, o sea, está hecha añicos y no hay cómo enfrentarle el poder al presidente y ni siquiera cómo generar una cuestión de equilibrios. Que ya no estaría viendo el presidente para este proceso electoral del 2024, sino estaría pateando el bote, Francisco, para más adelante, para tener el control del INE o como se le vaya a llamar al órgano electoral si se da su desaparición. Sí, mira, a nivel estatal, si algo puede angustiar a un gobernador de salida, es primero no heredarle el poder a uno de los suyos de su partido. Y segundo, que llegue otro partido y que pues le pueda revisar sus cuentas, etcétera. Ahora imagínate en la presidencia de la República, con la intensidad que ejerce el poder el presidente López Obrador, pues él, hoy más que nunca y cada día que pasa, le urge asegurar, como dijo el clásico michoacano Felipe Calderón Hinojosa, asegurar el triunfo de Morena el 2024 para la presidencia y las cámaras, haya sido como haya sido. Y en el haya sido como haya sido que decía el abuelo de Calderón, según Felipe, pues vean ustedes cómo se leen los resultados electorales acorde pues a la lupa que tú tengas. El presidente dice que el 2006 le hicieron fraude, cuando Felipe Calderón resulta presidente con el 0.56% de ventaja. Pero ahora el domingo que estuvo prácticamente cerrado, casi en empate técnico, el resultado electoral en Brasil, el presidente López Obrador dijo que había sido todo un ejemplo, toda una fiesta de democracia. Ahí donde ganó nuevamente la presidencia de Brasil, a lo que ahora llama López Obrador su hermano, su amigo, Lula da Silva. Entonces, esta es la situación. Creo que el verdadero demócrata es aquel que acepta más cuando dice fui derrotado, perdí, que aquel que anda llorando por todos lados y dice, no, es que me hicieron fraude. En la toma de posesión de Rubén Rocha Moya como gobernador, tuvimos una serie de entrevistas, entre ellas Dolores Padierna. Cuando le pregunté yo, ¿usted fue candidata? Sí. ¿Ganó? No, me hicieron fraude, dijo.
la esposa de René Bejarano. Ese es un problema muy grave, es decir, gano, hay democracia, pierdo, me hicieron fraude. Pues para eso es el INE, para eso se puso el INE. Ahora, la verdad histórica es que antes del INE y quizás un poquito después del INE, los gobiernos priistas principalmente hicieron y deshicieron con los procesos electorales en cuanto a quién regía la legalidad, ¿no? Entonces se fue avanzando, costó muchísimo, simple y sencillamente, el que tengamos una credencial de elector con fotografía, ¿no? Que hoy nos sirve y es reconocida como la identificación de más credibilidad por las huellas digitales que están conectadas con el sistema bancario, etcétera. Entonces el presidente, en concreto, él quiere asegurar, por aquello que termine esto muy apretado, en la elección del 2024, aunque en las encuestas le digan que lleva ventaja, pero ojo, el presidente no se repone aún de la elección del 2021, donde perdió medio bastión original de su fuerza política, que es la Ciudad de México. O sea, la pérdida de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México en manos de la coalición PAN, PRI, PRD, pues le provocó al presidente un aguas, no podemos confiarnos, porque si aquí en la capital, donde teníamos sexenios con nuestra base, la mitad decidió darnos la espalda, caray, cuidado porque esto puede después permear en el resto del país y, insisto, mientras tanto aquí estamos con el tema y perdemos de vista, nuevamente, como distractor, el tema de salud, de economía, que la inflación, la inseguridad pública, etcétera, etcétera. Es un cuento de nunca acabar, aunque solemos ser de memoria muy corta, Javier, y hay muchos que no se acuerdan de aquel 88, como bien lo mencionabas, cuando así, de repente se cae el sistema y aparece, en este sentido, Salinas arriba en la elección por encima de, obviamente, Cuauhtémoc Cárdenas, del Maquillo y de algunos otros más, ¿no? Sí, también por la historia también establece que Cuauhtémoc Cárdenas no quiso convocar, y a lo que le reclamaron a él, quiso convocar a una rebelión, cuando pues todo apuntaba que él había ganado ese proceso electoral. Una campaña muy intensa, donde el PRI, pues, parece ser que se decía que había perdido la presidencia de la República, pero pues se cayó el sistema en aquel tiempo. Y en aquel tiempo quienes dirigía este sistema, pues hoy es el alto funcionario del gobierno de López Obrador. Es el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Es un proceso que nos marcó y esto ha ido, que esto contribuyó a que se mejoraran los sistemas y que se volviera un control ciudadano, ¿no? Es cierto que hay toda una polémica sobre el número de legisladores federales, si es necesario reducirlo por el costo que tiene para un país como es el nuestro. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay un doble discurso. Por un lado, se está apuntando que vayamos a reducir el número de legisladores federales, pero en Sinaloa vamos en sentido contrario. En el sexenio pasado se legisló para reducir al número de diputados locales de 40 a 30. Sin embargo, cuando llega Morena, con la mayoría en el Congreso del Estado, la anterior legislatura se dio marcha atrás, bajo la argumentación de que las voces minoritarias deben ser escuchadas. Pero estamos viendo que a nivel federal el criterio es totalmente distinto. Y hoy es quien se dice que lo que quiere López Obrador es evitar que reducir el número de diputados que puedan llegar por la vía plurinominal a representar a los partidos que en estos momentos son sus adversarios, que llegan en forma minoritaria. En el 2018 se dijo que el proceso electoral federal tendría tuvo un costo de 28,000 millones de pesos. Es una cifra bastante alta y que con relación al 2012 subió en más de 6,000 millones de pesos. Recordar aquí con una visita que hizo Ricardo Monreal en el pasado proceso electoral, él dijo que las cifras podía alcanzar, porque había elecciones en varios estados de la República, que pudiera superar los 60,000 millones de pesos. Es una cifra bastante escandalosa. ¿Que hay necesidad de reducir el número de legisladores? Sí, pero habrá que ver bajo qué esquema, y también reducir el financiamiento que se le da a los partidos políticos, porque en el 2018 solamente fueron 5,000 millones de pesos. Cada vez hay más partidos, hay más prerrogativas. Y vemos que algunos organismos están tomando partido
o bando en este sentido. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se pronunciaba en contra del INE y pedía que se transformara la institución en este sentido, pero también entraba el quite de la Iglesia Católica y fijaba un posicionamiento y advertía sobre los riesgos, Milton, de que se desaparezca el INE, ¿no? Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo como un extrañamiento ahí sobre las garantías que daba actualmente el INE, que debía de reformarse. Y por otro lado, la Conferencia del Episcopado Mexicano dice, espérense, o sea, nos ha costado mucho la democracia, entonces, ¿cómo es posible que quieran cambiar las reglas del juego? Y hay una intervención del senador Germán Martínez donde le dice a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, recuerde que su madre marchó junto con el Maquis y junto con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, volvemos a la caída del sistema, para tratar de hacer un mejor instituto electoral. No traiciona el legado de su madre. Más o menos le dice eso el senador Germán Martínez. ¿Por qué? Porque desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos le están haciendo el trabajo al presidente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución de equilibrios, de poner freno al abuso del Estado, pero que vaya y legitime la posición del Estado, del régimen, para cambiar las reglas del juego. Unas reglas del juego con las cuales el actual presidente llegó. Ojo, ahí estamos ante un síntoma de lo que el libro Cómo mueren las democracias lo ejemplifica muy bien en un test democrático. Si el gobernante que llega bajo las reglas actuales después las legitima para cambiarlas, ojo, es porque las quiere cambiar muy seguramente a su favor. ¿Y qué es lo que están viendo o qué es lo que está pasando? Que en Morena están con la maquinaria avasalladora para el 24. Querer cambiar las reglas a su favor, tener al ejército en las calles, es que adentro de Morena algo están viendo que puede pasar, que pudiera generar una situación en la cual el movimiento se divida. Porque yo no entiendo cómo, si tienen todo para ganar, ¿por qué quieren cambiar las reglas del juego? Y por qué, aparte, ¿por qué al ejército lo quieren en las calles como un mecanismo de control y de obediencia? Aguas con eso. Y voy a una pregunta que le hacen en la encuesta de Reforma. Si se elimina el INE en los próximos meses, ¿qué tan probable es que haya un conflicto postelectoral en el 24? 77% dice que muy probable, 22% nada probable. Y dice, a 2 años para la elección presidencial, ¿cree que eliminar al INE generará dudas sobre esa elección o le dará más certeza? Y el 61% dice, generará más dudas. O sea, aguas con esos datos. O sea, son indicadores que nos están diciendo cómo el cambiar las reglas del juego, aunque tengas una gran legitimidad como régimen, querer cambiar las reglas del juego con las que llegaste, eso habla de que hay un temor de que va a pasar algo que va a dividir al aparato político que gobierna y que no van a tener cómo unirlo otra vez, y por eso están fincando reglas que sirvan lo más favorablemente posible a su movimiento, porque no hay otra explicación. Algo va a pasar de aquí al 24 que puede minar esa unidad en Morena. Porque Morena ahorita, al día de hoy, es un aparato político electoral avasallador. Bueno, hay quien dice que pues no tendría mayor problema el presidente para que pase la reforma electoral, y menos ahora con la alianza que tiene con el Revolucionario Institucional y su líder, Alito Moreno. Francisco. Sí, tiene todo planchado, pero él debe tener algunos datos que nosotros no tenemos. Otros datos. Para llegar a estos excesos que, bueno, en su época los cometió el PRI, quizá el PAN, pero pues nos dijeron que no eran iguales, que todo era para el cambio, que todo iba a ser diferente. Y pues vemos que al final de la jornada el poder a todos los vuelve iguales, soberbios, arrogantes, déspotas, cínicos, arrastrados, etcétera. ¿Por qué? Porque desde el poder pues ellos ven las cosas diferente, porque se marean, sinceramente se marean,
y hay un momento donde los miembros del poder, de ese poder grandototote, que ya no se respetan ni a sí mismos. Pero bueno, ese es problema de ellos. El problema nuestro es lo que estamos viviendo, cada quien, en problemas de economía, en problemas de salud, en problemas de todo lo que ya vive México, inseguridad, etcétera, etcétera. El presidente dice que en sus mañaneras, en sus discursos, dice, ya parezco disco rayado, pero quiero dirigirme a los jóvenes, dice, a los de la nueva generación. Bueno, pues esos jóvenes de la nueva generación deben de entender que en el siglo XX hubo al menos 2 o 3 parteaguas políticos para México, para lo que ya se vivió posteriormente en el ejercicio de la democracia. El movimiento del 68, la matanza del 10 de junio del 71. Jueves de Corpus. La docena trágica de gobiernos pésimos como fue López Portillo y Echeverría. Y bueno, llegan los llamados neoliberales con Miguel de la Madrid a la cabeza, y Miguel de la Madrid le hereda la presidencia a Carlos Salinas de Gortari en medio de una confrontación democrática y política muy fuerte, que pues se aseguró hasta la fecha, el propio Andrés Manuel lo dice, que fue un gigantesco fraude. Pero ¿quién era el secretario de Gobernación y Autoridad Electoral al que se le cayó el sistema? Manuel Bartlett Díaz, uno de los megaprotegidos actualmente del presidente en la dirección de Pemex. De ahí... la Comisión Federal de Electricidad. Perdón, de la Comisión Federal de Electricidad. De ahí, una vez que avalan lo de Salinas, pues lo hacen secretario de Educación Pública, Bartlett. Gracias. Lo hacen gobernador de Puebla. Y ya posteriormente dijo, no, la cosa viene por otro lado, va y se sienta con Andrés Manuel, el ciudadano, no el presidente, y le dice, yo le voy a decir qué pasó. Y a partir de eso, bueno, pues amor con amor se paga, vente para acá. ¿Quién eran en ese momento los grandes operadores en el colegio electoral de la Cámara Baja para que avalaran el triunfo de Salinas? Pues el desaparecido Manuel Camacho Solís. ¿Quién era el brazo derecho en esas operaciones de Manuel Camacho Solís? Marcelo Ebrard Casaubon. Hoy por hoy, una de las principales corcholatas para suceder al presidente López Obrador. ¿Quién es el coordinador de Morena en la Cámara Federal? Ignacio Mier. ¿Quién era el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI cuando era el gobernador Marín en Puebla? Ignacio Mier. Entonces hay situaciones verdaderamente inexplicables en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque desde el ejercicio del poder se tienen otros datos y en muchas ocasiones el mareo del poder verdaderamente es un cáncer, no para el que ejerce el poder, es un cáncer para los ciudadanos que tienen que soportar malos ejercicios, que no se cumplan promesas de campaña y que únicamente nos sigan llegando de rollo y promesas que nunca aterrizan. Efectivamente. Javier Cabrera, comentario final, 30 segundos. Sí, sin duda tiene que haber una modificación al órgano electoral, sobre todo lo que tiene que ver en el costo que tiene en el proceso democrático. Es una discusión que se ha dado hace mucho tiempo, de cómo ir reduciendo las inversiones que se tienen en este órgano electoral, aunque se ha hecho algunos recortes, sobre todo el financiamiento a los partidos políticos. Pero es un tema donde no se ha visto que quieran entrarle. ¿Cómo determinar el financiamiento? Sé que siempre se habla de modelos extranjeros. En países como Estados Unidos, los partidos políticos no viven de financiamiento público, pero también ellos en aquel país pues representan a las fuerzas económicas, quienes determinan el rumbo que tiene que llevar la política de este país y su desarrollo económico. Y bueno, México tenemos una cultura totalmente distinta, ¿no? Yo creo que los ciudadanos sí, lo que estamos viendo es que si hay una intención de desaparecer y regresar al pasado, donde el Estado es el que va a dictar las normas de cómo va a ser los procesos electorales, quién los va a vigilar, quién los va a organizar y quién los va a calificar. Ya esa etapa, ya presuntamente ya la habíamos superado, pero parece que hay una intención de regresar. Milton Rojo, comentario final, 30 segundos. Una ampliación. En el 88, Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la CFE. ¿Sí? Presidente de la CFE. Hoy es director de la CFE. En el 88 era la Comisión Federal Electoral y hoy es la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, o sea, de los votos pasaron a la luz. Pero bueno, yo creo igual
debe de haber un ajuste en los gastos. Ahí sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la parte de la democracia cara ha calado mucho y tenemos cada vez instituciones de seguridad cada vez más precarias. Votar cuesta caro y cuidar lo volvieron barato. Por eso estamos viendo, cuidar y vigilar se volvió barato. Por eso estamos viendo tantas fosas. Eso sí, pero somos muy democráticos. Ojo, no hay que desvincular una cosa con la otra. Y ojalá se siga manteniendo el INE, pero cada vez con controles de gastos y sobre todo con menos recursos, ¿no? Que vayan viendo cómo se puede hacer, porque sí hay una situación en la cual si le recortan al partido político, va a haber grupos que con dinero líquido empiecen a financiar y al financiar van a dictar formas de gobierno. Ojo con eso. Francisco Arimendi, comentario final. Mira, cuando se suele denunciar o algún reportero le menciona todo lo que ya sabemos de la vieja historia política del PRI y el PAN, y que ahora están ocurriendo muchas cosas al interior de Morena y desde el ejercicio del poder de Morena a través de alcaldes, diputados federales, senadores, gobernadores, etcétera. El presidente, su respuesta es: pero antes callaban como momias. Cuando pasó eso, nadie decía nada, y esto y lo otro. Bueno, pues se supone que en la rebelión de las conciencias, revolución de las conciencias le llama el presidente, de la elección del 2018, pues la gente creyó que la última escala de esperanza para México era votar por López Obrador para que cumpliera todas sus promesas, todo lo que se prometió en campaña, etcétera, etcétera, pero principalmente que sobre los hechos se demostrara un verdadero cambio de fondo y que no eran iguales. Pero el querer justificar ahora de que antes no se decía nada, lo cual está por verse porque medios que él critica ahora como Proceso, pues Proceso en la época de la cerrazón y del control político mediático, pues era la conciencia del país. Ahí teníamos que esperar los domingos o los lunes qué traía Proceso de reportaje, etcétera, etcétera. Pero mal se ve que siguiéramos en la misma situación, ¿no? Se supone que en el cambio del 2021, en la señal que se envió, con 30 millones de votos que le dieron a la presidencia, pues se supone que todo debe de cambiar. Y hoy que tenemos todo a la mano para expresarnos desde diferentes áreas, redes, etcétera, pues no es posible que nos digan que antes no se decía nada. Entonces, ¿qué quiere decir, Cristiano? Que nos está diciendo el presidente que hoy tampoco debemos de criticar, ni protestar, ni nada, porque antes no se hacía, lo cual, insisto, no es cierto. Gracias, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Un abrazo, Mar Alexander. Javier Cabrera, gracias, buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muchas gracias y muy buenos días al auditorio. Y gracias a usted por el favor de su atención. A nombre de nuestro director general Luis Alberto Díaz, un servidor en la conducción, Omar de la Rocha, le dice gracias, buen provecho y hasta la próxima.